Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Me llamo África y hoy os voy a enseñar las páginas que he coloreado durante el mes de abril. He coloreado un total de 20, de las cuales una ha sido doble, así que súper bien. Vamos a empezar por las que eligió el azar. En este caso, el primero es Bosque y Naturaleza. La página que he coloreado fue la primera del libro y en mi opinión ha salido muy oscura. La parte de las piedras creo que la tenía que haber hecho mucho más clara. Sí quería que fuera un atardecer, pero no tan atardecer. Ha sido todo con rotuladores de alcohol y lo que empecé fue primero por las partes más claras, donde quería yo las zonas de luz. Después el árbol coloreé toda la base de un verde clarito, el verde intermedio, es la parte ahí que veis más oscurilla, y ya por último, haciendo puntos o circulitos pequeños, la parte de la sombra. Y después he usado un Posca blanco para intentar darle un poco de claridad. Todos los animales los he coloreado del mismo color, intentando usar una paleta de colores limitada y como si fuera un atardecer. No es que haya sido el peor dibujo de mi vida, pero para mí esto no me convence. Bueno, el siguiente que he coloreado ha sido el de Grafitis Disney. Uno de los hashtags de Disney era el genio. Entonces he decidido de este libro, que me parece súper divertido. Si queréis practicar con rotuladores de alcohol, os gustan los dibujos de Disney, este es ideal. Son 45 dibujos a una cara y muy divertidos. En este caso ha sido el genio. Yo lo veo fácil porque el genio todos sabemos cómo va. Lo buscamos por internet, la lámpara. A la hora de buscar estos dibujos o cualquier dibujo, podéis meteros en Pinterest y buscar en este caso genio Disney ilustración. Si ponéis la palabra ilustración, no os va a salir algo real. Siempre va a salir un dibujo. Y luego elegís y veis los colores. Para mí, si alguien quiere empezar con rotuladores de alcohol y no sabe muy bien cómo hacerlo y os le gusta el Disney, este es perfecto y es fácil, no tenéis que inventaros colores ni nada raro, porque lo buscáis por internet. Y luego en la zona de sombra elegís siempre 2 o 3 colores, 2 o 3 tonos, de azul, de dorado, del que sea, y ya está. Y aquí lo que mola de los rotuladores es que puedes hacer cortes. En verdad no hace falta como los lápices de colores, que a lo mejor hay que difuminarlo un poquito más. Y ha quedado muy chulo, muy divertido, es estupendo. El siguiente es 2 de los pequeños, es decir, que en ese mismo dibujo tiene varias viñetas o varios dibujos. Y me tocó el viaje de León. Decidí colorear, así se ve bien, esta viñeta pequeña. ¿Qué me ha pasado en este caso? Como me suele pasar, pues ya que voy a colorear el cielo, que fueron con acuarelas metálicas muy claritas, pues bueno, digo, ya que las tengo, voy a colorear los 4 cielos, así encajan. Después digo, bueno, pues voy a colorear, también esto ha sido con acuarelas. Luego lo demás, cogí los lápices de colores Prismacolor y empecé por las hojas, pues ya coloreo las hojas. Al final me lío. Empiezo a colorear lo que es la regadera, pues bueno, quiero este marrón, pues también lo encajo en el resto de las viñetas para que luego vaya en armonía. Y me di cuenta que en esta mitad también tienen algunas flores, algunas mariquitas, como que va a encadenar. Pues cuando me puse a colorear estas flores, coloreé estas. Y aquí faltan unas cuantas. Todavía por colorear, es lo que tiene no mirarlo bien. Pero estas flores son las mismas que estas. Entonces, mi idea, cuando me salga a colorear una página entera o yo decida, me gustaría terminar esta. Y ya veré cómo,
si la completo también, porque ya que voy a colorear a León, pues le coloreo a él también. Ya que estoy, pues a lo mejor no me cuesta nada, bueno, nada, un poquito más, pero ya lo dejo también coloreado, igual que a ella. Cuando la coloré, pues también me decido a colorear este. Entonces, si me pongo con este libro, mi objetivo es terminar con estas 2 páginas. Sería perfecto en este año terminarlas. El siguiente es el de viajar con el ratón salvaje también. Es similar al otro. También tiene muchos que tienen viñetas pequeñas y en este caso había decidido colorear uno de esta página. Se supone que solo iba a ser uno, pero me ha pasado algo similar con el del viaje de León. Empecé con las hojas, pues ya para que sean los mismos colores las coloreo todas. Sigo con la parte del pastel, del dulce, pues para usar la misma paleta de colores lo coloreo entero. Luego con las frutas, pues igual. Y al final digo, guau, pues ya lo termino. Y he coloreado toda la página. Todo con lápices de colores Primacolor, que en verdad son mis favoritos. Los suelo usar. Tengo más colores, pero siempre tiendo a usar estos. Y luego a la hora de hacerle sombra, no quería nada extravagante. He cogido un lápiz de color muy suave, muy clarito, y le he dado un pelín de sombra. Y ya está, nada más. Luego de este me queda por hacer esta doble, que la tengo del mes pasado y quería haber avanzado, pero no he avanzado nada. Al final no he avanzado nada. Por ejemplo, antes del verano sí me gustaría, en plan, entre este mes y el mes que viene, sí me gustaría terminarla. Pero bueno, si no puedo, por lo menos al terminar el año, que sea una que no arrastre para el año que viene. El siguiente que tengo, ya empezamos con las que he elegido yo. Elegí este mitográfico, Jardín de Ensueño, porque todos los meses me gusta colorear un libro mitográfico. Pues en este caso, que he visto que mucha gente lo hace, que al final colorea más de una página del mismo libro, y yo no lo hacía nunca, hasta ahora. Que he visto que es verdad que ya que estoy con ese libro, a lo mejor colorear 2 páginas, ya que tengo los materiales y eso, pues puedo ahorrar algo de tiempo. Y el primero que he hecho, que es uno de mis favoritos de este mes, que compite con el último que os enseñaré, es este mitográfico. Todo ha sido con rotuladores de alcohol y empecé pues con las flores, usé varios verdes, un tipo de rosa, el amarillo y después como un marrón clarito que también lo he usado para lo mismo. La teoría de poner el mismo color en varios sitios diferentes. Luego con el fondo, en vez de hacerlo azul, como suelo hacerlo siempre, pues decidí usar otro tono verde, pero verde así bonito, verde celeste o algo así, no sé este verde exactamente cuál es, y con el pincel, con la parte del pincel del rotulador, empecé de arriba abajo. Si veis la orientación, no lo hice ni haciendo círculos ni nada, como arrastrando muy suave y se ven a veces los cortes de arriba abajo. La parte de dentro sí la he coloreado normal y luego de aquí de dentro a afuera, igual, ¿vale? Así de... Y luego esta parte de fuera adentro, igual, así, siempre de la parte de fuera. Después usé el amarillo para estas líneas y con el Posca blanco por dentro lo quité. Quité como solo un lado, no los dos. Después también con el Posca blanco y negro les di puntitos lo que es a la parte de dentro de las flores. Con el negro un poquito más al ojo para que destacara un poco más y no pasara tan desapercibido. Y me gustó un montón el resultado, que el fondo sea verde. Parece que no, que siempre tendemos al rojo, a los naranjas, y el verde no tiene nada que ver con un cielo, un atardecer. Y ha encajado estupendamente. Yo creo que ha quedado mucho mejor que si lo hubiera hecho azul. Y el otro que he dibujado de este libro, que ya se me olvidaba, el que he coloreado de este libro, han sido los patos. Ya estaba empezado de hace muchos años, serían mis hijos o quien fuera, da igual, y lo tenía ahí como pendiente de estropeado.
Esto estaba rojo, aquí tenía un rasguño, arañazo, pues con un acrílico blanco, pues le di como para quitarle un poco las zonas que no se podían arreglar, y después aquí encima, que esto estaba un naranja oscuro, esto también muy amarillo, bueno, pues poco a poco lo he ido arreglando con los rotuladores de alcohol, y esta parte de centro es con un rotulador a base de agua, de pincel. En este caso lo que he hecho mal, o yo creo que he hecho mal, ha sido a la hora de hacer las sombras de esta parte, de la parte de las olas. Tenía que haber hecho la parte azul más oscura por dentro y la parte amarilla por fuera. Lógicamente, la parte de luz es la de fuera y la parte de oscura es la de aquí dentro. Y lo he hecho al revés, pero cuando me di cuenta ya lo tenía hecho. Así que se ha quedado así. No ha quedado mal, está bien para haber sido un dibujo que era para, bueno, aquí que se pueden arrancar, pero bueno, para tirarlo, y lo he conseguido arreglar. Así que muy bien, todo con rotuladores a base de alcohol o el rotulador a base de agua, que ha sido el azul este oscuro. El siguiente que tengo es uno de Fairy Tales, que como digo, salen en Instagram y un hashtag, un grupo, que cada 2 meses eligen uno. Y en este mes ha tocado este. Ha sido el conejo. Sí que tenía claro cómo quería hacer el alrededor en estos tonos, tono madera y el fondo como de noche. ¿Qué ha pasado? Que en este caso no quería las hojas, estas hojas no las quería verdes. Al hacerlas azules dije, bueno, pues el conejo blanco inicialmente, bueno, si le pongo un poquito de azul va a quedar más en consonancia. Y lo que son las setas no me encajaban de color rojo, pero rosa yo creo que queda súper bien. Y al tener un poquito rosa el conejo, pues queda en armonía. Y también un poquito de rosa he puesto en las montañas. Y muy bien, ha quedado muy chulo, porque ha quedado súper bonito. Me encanta este libro. El siguiente es el de Rita Berman, La tierra de las pequeñas aventuras. También igual ha sido un hashtag de una página concreta. Y era esta, la de este mes. ¿Qué he usado en este caso? Los lápices acuarelables, los Derwent Intense, que ha sido todo el alrededor y también esto, todo. Y con el pan pastel le he dado un poquito lo que es un poquito de sombra para que no quedara blanco. Y un posca blanco he puesto, y negro también, puntitos aquí. En las flores también creo que he usado un poco de posca amarillo. Y un bolígrafo de gel rosa que tiene un pelín de brillante que no se va a ver para la parte rosa de las flores, para darle un pelín de gracia. Y ha quedado súper bien. Me ha gustado un montón trabajar con los Derwent Intense, con los lápices acuarelables en este libro. Me lo apunto para hacerlo más veces. Que muchas veces estoy siempre enganchada a los lápices Prismacolor. Y, jolín, vemos que hay un montón de opciones y que normalmente los coloristas tenemos muchas opciones de material en casa y no lo usamos porque siempre vamos a lo que ya estamos acostumbrados. El siguiente que he elegido es lo mejor del pop manga. En este caso, me encanta este libro, pero no soy capaz todavía de acertar con los materiales ni con los colores. He hecho este. Usé acuarelas metálicas para el fondo, que a lo mejor es que estas acuarelas no me encajan. También podría ser, tendría que verlo. No sé. Las mismas que he usado para el viaje de León, para el cielo, pues son las que he usado aquí. Y luego el resto con lápices de colores Prismacolor. ¿Qué es lo que no me encaja de aquí? Yo creo que es el animal. Hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho con un azul clarito, blanco, pero no haberlo puesto verde. Ya lo sé para la próxima, no sé por qué me ha dado por ponerlo verde.
El pelo bien, yo creo que ella vestida bien, pero no sé por qué no me encaja. Usé luego rotuladores acrílicos para lo que son las flores y para poner puntitos en esta parte. Y el posca blanco para terminar de darle luz al pelo. Lo he terminado, pero es verdad que me pasa un poco como con el primero que os he enseñado, que no es el que más me gusta. Lo hubiera puesto de otra manera, pero ya no puedo cambiarlo. Así se queda. Ahora continuamos. El siguiente es el de Japón, de los libros acogedores, y elegí este. Súper fácil, con rotuladores de alcohol y un bolígrafo de gel dorado para el alrededor de las estrellas y para la parte de los palillos, la parte dorada. Elegí este dibujo porque uno de los hashtags de Instagram es un alimento y este mes tocaba el huevo, entonces es perfecto. Me parecía súper divertido, este año no había coloreado ninguno de este libro y como uno de mis proyectos del año es colorear 2 páginas por libro de todos los que tengo para ver si me gustan todos o no me gustan, elegí esta página. Muy divertida, muy fácil, no he inventado ningún color ni nada, no me he inventado nada, todo está escrito, los huevos son de este color y el molde, bueno, y el bol también queda bien así. Muy bien, lo hice rápido, no quise poner nada de fondo, ni sombras, ni nada. Me parece muy chulo como ha quedado. Fácil. El siguiente que he hecho, vamos con los de Kerby Rosanes. Primero que el que he coloreado ha sido este animal, que no sé bien cómo se llama, el oso hormiguero puede ser. Y lo he hecho todo con lápices pastel y el fondo con pan pastel. Primero empecé con los lápices pastel, coloreé de arriba abajo para no mancharme, porque eso mancha mucho, con los lápices y después le eché un fijador de pan pastel y vale para fijar mucho cualquier tipo de material y que no acabe manchando. Después le hice otra capa más para darle más oscuridad y usé el pan pastel para el fondo. No parece para el mes de abril, parece más tipo para el desierto, ¿verdad? Hice un dibujo sí, pues eso, toda la pinta, el pobre del desierto y vi que quedaba como muy planillo. Pues he cogido unos lápices de colores normales, Prismacolor, con el marrón le he dado un poquito de oscuridad y el rojo, le di por las florecillas rojas y el verde también, un verde oscuro para darle un poquito más de oscuridad. Es como para que no quedara tan llano el dibujo y ha quedado súper bien. Sí me ha costado un poquito, me ha costado un par de tardes, pero ha quedado muy chulo. Muy contenta estoy con él. El siguiente también es uno de Kerby Rosanes, el otro que tengo, no tengo más, que es El mundo frágil, y terminé la doble que tenía pendiente del mes pasado. El mes pasado os enseñé que solo había hecho la parte de la base de Neocolor 2, que es con lo que suelo usar en este libro. Hago una base con Neocolor 2 menos el fondo no. Y luego el fondo lo hago con pan pastel, que ha sido este caso. Pues ¿qué he hecho? Cogí los lápices Prismacolor y empecé a darle sombra a lo que son los animales, las hojas y también le di un poco de sombra, un poco de más azul a esta parte para que quede un poquito más el contraste. Cogí uno de los lápices de agua, cogí uno de los rotuladores de agua, el azul oscuro, el mismo que usé para los patos del mitográfico y le di un poco de oscuridad aquí para ver el contraste y con el lápiz de color Prismacolor, un lápiz, lo difuminé un poquito para que no quedara tan en contraste.
En este caso, que esto era muy rojo y no me encajaba del todo, cogí el Posca blanco. En este caso, estas flores que no me encajaban tan rojas, cogí un Posca blanco y le puse un montón de puntitos. Lo último que hice fue el cielo. He usado 3 colores diferentes, uno amarillo verdoso, el color carne y un azul oscuro, y como siempre dejando zonas blancas que luego con el pan pastel blanco se difumina. Muy bien, muy contenta de haber terminado esta doble. La siguiente es uno de Johanna Basford, Mundos Maravillosos, que he hecho 2. En este caso tenía una paleta de colores que era mi proyecto. Si veis mi vídeo de planes, creo que tenía un post-it con los colores que he usado en este caso, de esta paleta de colores. Empecé coloreando las zonas de luz, siempre intento en un dibujo empezar con las zonas de luz, así tienen, no sé, lámparas, bombillas, pues con un amarillo clarito, primero la parte que quieras que luzca. De esa manera luego queda mucho más realista, mucho más chuli, más bien, mucho mejor. En este caso este verde era muy verde y lo quería más tirando amarillo, entonces lo he tuneado un poco. Este verde es más de mentira y está muchísimo más verde. Veis que es mucho más verde. Y luego, después, una vez hecho esto, quería hacer la luna, que la había visto en un par de dibujos y me pareció muy bien, porque en verdad están todo como volando. He cogido un bol de desayuno, le he dado la vuelta con un lápiz, le he hecho el círculo y después, en este no lo hice, pero en este sí, con una goma de borrar lo difumino un poco para luego no liar la que lié aquí para intentar borrar la línea del lápiz. Con el pan pastel cojo 2 o 3 colores, igual con muchas zonas blancas, lo empiezo así al azar. ¿Veis? Han sido, esta es más oscura que esta, bueno, ya a gustos. Y todo lo demás, pues eso, lápices Prismacolor y el fondo con pan pastel en ambas. Una vez hice una, usé el mismo bol para que la luna fuera del mismo tamaño y muy chulos. Solo mi idea inicial era hacer uno, pero como os he comentado antes, veo que la gente hace 2 y estas me resultaban fácil hacer las 2 y teniendo la paleta de colores y todo a mano, es lo más fácil que podía hacer. Y este es uno de los libros que quiero terminar en mi vida, así que está genial que haya hecho 2. Todavía me quedan muchos. El siguiente que tenemos es retratos de Disney. En este caso, uno de los hashtags de Disney era Bambi. Y en este libro, pues he decidido que al final no lo he publicado en Instagram, me pasa. Pero he decidido colorear a Bambi. En este caso empecé con rotuladores de agua para ver si traspasaban y he visto que los oscuros sí. Aquí no lo veréis, pero los oscuros sí traspasan. Ha sido un poco rollo. Y cuando empecé con Bambi vi que traspasaban y esta zona, la parte del centro, no hice la base con rotuladores de agua, directamente con lápices Prismacolor. Pues se nota como el corte, que no queda liso y eso ha sido por eso. Luego con los lápices de colores Prismacolor intenté difuminar un poco para que no se notaran los cortes, también para Bambi, y usé un bolígrafo de gel, como brillantina también, como el de Rita Berman, pero en naranja, para las hojitas y como los puntitos aquí. Y en el Posca blanco, pues los puntos y las líneas, que son como las ramas que estaban por dentro. Y muy chulo, ha quedado bien. El siguiente es el de Lulu Mayo, que en este caso he coloreado basándome en el hashtag de los cuentos, que eran los 3 cerditos. Y el único que tenía yo de cerditos era de este libro. Que han sido estos. Todo ha sido con lápices Prismacolor. Una tarde empecé por los cerditos
Y como digo siempre, aunque no tengas ninguna idea de lo que vas a colorear, si vas usando colores y lo vas poniendo en varias zonas, va a quedar bien. Si por ejemplo empiezo por las flores, la coloreo de esta manera, pongo el lazo también, el patito, como que uso varias zonas de ese color, va a quedar en armonía. Todo ha sido con lápices de colores y este libro es una monería. Siempre es estupendo colorear este libro. El siguiente, que ya es el penúltimo libro, es el de Perdidos y Encontrados de R.J. Hampson. No tenía ninguna página coloreada y al final he coloreado 3. Ha sido un poco locura. El primero que he coloreado ha sido este, con rotuladores de alcohol toda la base, y lo que he visto por Pinterest todo el mundo, lógicamente el sombrero rojo. Pues por darle un cambio de aires, pues coloreado morado, porque lo demás poco podía inventar. Las cortinas suelen ser rojas, como que todo va, el conejo blanco, siempre todo va igual, las cartas son las que tienen que ser. Entonces, lo único que se me ha ocurrido de cambiar un poquito ha sido lo de la pajarita y el sombrero y ponerlo morado. Todo ha sido con rotuladores de alcohol entero y con el Posca blanco, pues los puntitos. Muy divertido. El siguiente que he coloreado también ha sido con los mismos rotuladores de alcohol y luego sí que en este caso he usado lápices Prismacolor para la parte de dentro. He usado un verde y un poquito la parte de alrededor de las cosas para darle un poco de sombra y que no quedara tan blanco. Igual que aquí. Lo he coloreado un poco con los lápices de colores, con un color, creo que solo usa uno o dos como mucho, para darle un poquito de sombra. Pero nada más, todo esto está blanco y en el Posca, con el Posca blanco le da un pelín de luz, le he dado a las botellas, al bolso y a ese también, a la mochila. Y todo ha sido con rotuladores de alcohol. Y el tercero, que era por hacer uno de la zona de noche, ha sido este. He coloreado todo con rotuladores y aquí el coche, no sé, me gustaba haberlo hecho azul, creo que quedaba bien, pero con los lápices, he usado los lápices de colores porque ese azul no me gustaba y yo creo que le he quitado chispa al coche, como que lo he dejado más mate, no he quedado el brillo ese que tenía yo en la cabeza de hacer. Bueno, todo ha sido con rotuladores, sí que es verdad que cuando he usado lápices en el coche ya me he animado y he cogido también los lápices color carne para lo que son los animales y ponerle un poquito más de sombra. Después con el Posca negro en la parte de las ruedas para que se vieran un poquito las ruedas, lo que es el cinturón, los ojos, que destacaran un poquito más. Y con el Posca blanco pues unos puntitos por aquí y ya está. Ha quedado bien para haber hecho 3. Y por último, que compite con mis favoritos, con el del mitográfico, es el de los goblins. El que he coloreado ha sido este. Y os cuento. Primero he usado una base de acuarela negra. Fue para el fondo. Todo el fondo una base de acuarela negra. Después, como estaba clarito, cuando se secó, le he dado otra capa. En la parte de arriba más oscura. Ya quedaba, en mi opinión, demasiado oscuro para ser acuarela, pues he cogido un cepillo de dientes, lo he empapado, lo he mojado un poco con pintura acrílica blanca y lo he salpicado. No tenía nada más pintado, por eso lo hice a propósito. Igualmente puse un cacho de papel aquí en medio, pero lo salpiqué y con el Posca blanco ya los circulitos más grandes y las líneas, ¿no? Las estrellas fugaces, sí, o eso es lo que yo quería
hacer, lo he coloreado. Después el resto ha sido con rotuladores de alcohol. Empecé por la parte más oscura y veis que se me mezcló ahí un poco raro. Bueno, la parte más oscura en este lado a la más clarita y las ramas, todo ha sido con rotuladores de alcohol y la parte del centro también. La paleta de colores me la he inventado totalmente y no he usado ningún lápiz de color en este caso. Ha quedado muy bien. Me ha gustado mucho que el fondo quedara como negro, no suelo hacerlo, y la luna de color naranja. Bueno, pues ya está, pues por fin hemos terminado. Ahora me encantaría que me dijerais en comentarios cuál ha sido vuestro favorito. En mi caso tendría dudas entre el mitográfico y este. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Un beso súper grande. Adiós.